Comenzamos entón co primeiro relatorio marco de Alfonso Martinelli, director honorífico da Cátedra UNESCO Políticas Culturais e Cooperación e profesor emérito da Universidade de Girona. Boa tarde. Boa tarde. Como decía, é o director honorífico da Cátedra UNESCO e tamén foi director xeral de Relacións Culturais e Científicas da Axencia Española de Cooperación Internacional, do Ministerio de Asuntos Exteriores e de Cooperación de España, presidente e fundador do Observatorio Interarts, fundador e membro do Laboratorio de Investigación e Innovación en Cultura e Desarrollo, con sedes en Colombia e en España, e é, polo tanto, tamén un experto na formación de xestores culturais, cooperación cultural, desenvolvemento e políticas culturais. É autor e ten publicado un bo número, un número importante de libros, artigos, traballos no campo da xestión cultural. Polo tanto, é unha honra para este Consello dispor dunha persoa ca súa bagaxe, ca súa experiencia, que aporte a súa experiencia e reflexións e que o vai a facer, por suposto, en un tempo limitado, pero condensado, que será o que nos presente baixo o rótulo Novos retos para a xestión cultural. Sin máis, agradecerlle a súa presencia aquí e benvido. Boa tarde. Muchas gracias al Consejo de Cultura Galega por la invitación, que le agradezco por dos razones. Primero, por poder compartir con ustedes este ciclo sobre los desafíos del ecosistema cultural gallego, y después porque me ha obligado también, o me está obligando, a reflexionar sobre estos nuevos retos de la gestión cultural después de muchos años de formación y de práctica, y que cada vez vemos más que el sector cultural está lleno de incertidumbres y que ciertas cosas se tendrán que replantear y que requiere de un análisis crítico bastante profundo, que ponga en valor lo que tenemos, pero que también que sepa afrontar la contemporaneidad y el futuro. Yo he planteado mi intervención analizando algunos de estos retos. Yo creo que la gestión cultural tiene muchos retos en este momento, muchos campos abiertos, porque la cultura está presente en muchas dimensiones de la vida humana, muchas dimensiones sociales, y por lo tanto tiene muchos retos. He escogido algunos que me parecen para mí los más significativos y que también pueden servir para analizar críticamente qué está pasando, cómo está funcionando, pero sobre todo un tema que a mí me preocupa mucho últimamente, y es que en cultura y en gestión cultural se habla muy poco de futuros. La cultura mira mucho al pasado, porque tiene que mirar al pasado para saber de dónde venimos y quiénes somos y para fortalecer nuestra identidad, pero muchas veces no sabemos adelantarnos a los tiempos, imaginarnos el futuro. La cultura es lenta en los cambios y, por lo tanto, hoy en día que las sociedades y la sociedad tan globalizada es tan dinámica y es tan efervescente su evolución y sus cambios, creo que es importante que introduzcamos este concepto de prospectiva y de pensar en los futuros, cuáles serán los futuros de la gestión cultural, e imaginarnos cómo será, porque es la forma en que nos podemos adelantar al futuro y que la gestión de la cultura no vaya siempre a remolque de los hechos, como ha pasado durante muchas décadas. Cuando yo vengo en la gestión cultural de una generación que vivimos la transición y nos tocó gestionar en los ayuntamientos democráticos a partir del 79 las nuevas políticas culturales, y fue cuando emergió de alguna manera algo que estaba solamente en la sociedad civil, que era gestionar los asuntos culturales de la sociedad civil, emergió en la democratización de los ayuntamientos, después de las comunidades autónomas,
emergió la necesidad y la creciente profesionalización de personas que se encargaban de los asuntos culturales. Por lo tanto, lo que hoy conocemos como gestión cultural, que le denominamos así aquí en España cuando empezó a intentar formularse qué estaba pasando, es fruto social. La sociedad encargó a un grupo de personas que se fueran dedicando, profesionalizando para gestionar las nuevas estructuras, las nuevas formas de la cultura que salían después de unos tiempos oscuros en la dictadura. Esta idea de encargo social es una idea muy importante porque los encargos sociales que se hace la sociedad a un sector, aquí en el caso profesional o no profesional, porque hay gestión cultural que es no profesional, forma parte de la participación en la cultura, siempre requiere una adecuación al contexto y decimos que la gestión cultural es muy dinámica, tiene que saber adaptarse constantemente a los cambios que les está dando en su contexto. No siempre ocurre esto, porque vemos algunos campos en que el contexto avanza más que el cambio que se introduce en el sector cultural, como se puede ver en algunos sectores de la cultura. Almorzando hablábamos del sector del libro, ¿no? La dialéctica entre conservar una forma de funcionar el sector y las nuevas formas de lectura que aparecen con los nuevos instrumentos y los cambios de la sociedad de la información. Por tanto, esta gestión cultural requiere, este encargo social requiere un proceso de adaptación permanente. Para adaptarnos permanentemente hemos de ser capaces de hacer un análisis crítico de la realidad y también hemos de ser capaces de tener visión de hacia dónde puede ir lo que estamos llevando a cabo, cómo va a evolucionar, cómo serán los museos del futuro, cómo serán las exposiciones de artes plásticas del futuro, cómo funcionarán los equipamientos, el sector de la música cuando ya ha desaparecido el formato físico. Todas esas cosas es saber adaptarse y tener claro cuáles son los aspectos de la cultura que se mantendrán con formatos clásicos, porque son los formatos que tienen que mantenerse, y otros que van a mutarse y a cambiarse. Pero sobre todo, este encargo social a la gestión cultural que hace una sociedad es para que esta gestión cultural sea eficiente. Y, de alguna manera, esta gestión de la cultura responda a las necesidades de la comunidad, de los artistas, de los creadores, de los individuos, de los grupos. Es decir, que, de alguna manera, queremos una gestión cultural para que yo, como ciudadano, tenga posibilidad de satisfacer mis necesidades culturales en un entorno culturalmente rico, en un clima cultural rico, que es el que yo reto. Por lo tanto, este encargo permanente requiere estar muy atento a que las necesidades culturales, que es un gran problema, no puedo tratarlo aquí, pero uno de los problemas más importantes de las políticas culturales es la dificultad de tipificar las necesidades culturales de los ciudadanos, porque las necesidades culturales de los ciudadanos las definimos a partir de la libertad individual, no a partir de conceptos colectivos. Cada individuo tiene necesidades culturales diferentes. A partir de tenga capacidad de dar respuesta a estas necesidades, que estas necesidades están en mutación, están en cambio. Y a veces tienen las particularidades, las necesidades, que una parte son necesidades clásicas que siempre han sido las mismas y otras son modernas, innovadoras, cambiantes. Es decir, siempre estamos entre... yo digo que la gestión de la cultura es el equilibrio entre la historia, la tradición, la memoria, la contemporaneidad y una visión de futuro. Esto es un tema importante. Segundo, porque me parece importante que el encargo social es al mantenimiento de la institucionalidad cultural que nos hemos dado, la institucionalidad cultural pública, pero también a las organizaciones culturales privadas o del tercer sector, que de alguna manera desde lo público, privado, desde la sociedad civil, de alguna manera están organizándose para dar respuesta a estas necesidades culturales, para dar respuesta a los problemas culturales que tiene nuestra sociedad, y esto requiere un nivel de eficacia. Y tercer aspecto importante a tener en cuenta, que toda gestión cultural también es una respuesta a la complejidad técnica. Si no podemos decir que la gestión cultural es una práctica moderna, porque siempre ha existido,
Solamente hemos de ir al Coliseo de Roma y sentarnos y ver que allí había un gestor cultural que en aquel equipamiento organizaba grandes cosas. O cuando vamos a todos los teatros griegos de Sicilia, para decir culturas antiguas, que tenían su propia gestión de la cultura. Pero sí que es verdad que a los cambios técnicos y a la exigencia de una condición imprescindible en cultura, a la exigencia del aumento de la calidad en la cultura, la exigencia a mayor calidad de la cultura, es necesario dar una respuesta a esto y requiere lo que podríamos llamar alguien que se especialice de esto. Si antes tolerábamos que un documento histórico se podría pudrir en una habitación porque entraba humedad o se lo comían las ratas, hoy en día sabemos como sociedad que no queremos que nada de nuestra memoria se pudra ni se lo coman las ratas, lo queremos conservar. Y para conservar esto, que es un referente importante para saber de dónde venimos, requiero de una complejidad técnica que no puede ser una complejidad voluntariosa de la comunidad. La comunidad también participa en gestión cultural de otra manera. Requiere de alguien que sepa tratar esto que queremos hacer. Como si quiero yo restaurar una iglesia románica, necesito alguien que tenga una capacidad técnica para adaptarse y hacer una restauración que no altere el legado que hemos recibido y, sobre todo, que tenga una resolución importante. Estos 4 elementos, adaptarse, responder a las necesidades, mantenimiento de la institucionalidad de las políticas culturales y de los sectores culturales y la complejidad técnica. Yo creo que estos son la función de la gestión cultural. ¿Qué retos tiene? Vamos a enumerar algunos. Voy a explicar algunos. En primer lugar, hay un tema semántico, pero de contenido. ¿Por qué hablamos de gestión cultural y no hablamos de administración cultural? Es un tema importante. Importante porque en el mundo anglosajón la palabra administración tiene un sentido diferente que el nuestro. Sobre todo porque nosotros entendemos que la cultura no solamente se ha de administrar, aunque hay una parte de administración, sino que se ha de gestionar en clave de la gestión entendida como proyecto, como adelantarse a los tiempos, como saber organizar y, sobre todo, proponer y arriesgarse a proponer algo nuevo que cambie el statu quo en el que estamos. Esto es importante en la actualidad, porque hay una cierta tendencia, hoy en día, después de muchos años, a lo que podríamos llamar un cierto fenómeno de burocratización de la gestión de la cultura en las instituciones en forma de administración clásica. Y esto no pasa solamente en las administraciones públicas, también pasa en las fundaciones de los bancos, y también pasa en la empresa privada, en la industria cultural también. Es decir, el miedo a que solamente se entienda que la cultura se ha de administrar, es decir, la cultura no necesita gente que tenga innovación, que tenga proyecto, que tenga ideas, que tenga cambios. Esta idea por tanto, el concepto de gestión, entendido como alguien que se adelanta al futuro, alguien que sabe prever o que se imagina cómo será el escenario futuro y por esto diseña un plan operativo de un centro cultural o de un museo o un proyecto de intervención territorial, está pensando, esta idea de gestión la hemos de volver a recuperar. Y sobre todo, uno de los grandes retos que tenemos es que la gestión de la cultura no se burocratice, como está pasando. Donde, para hacer muy sencillo, la diferencia entre administración y burocracia y gestión es que la administración está más pendiente del procedimiento que del resultado. Y la gestión lo que pasa es el resultado. Es decir, es el imperio del procedimiento. El imperio del procedimiento que es necesario. No digo que no sea necesario, pero solo el procedimiento no resuelve las necesidades de la sociedad contemporánea. La gestión cultural tiene que resolver
esta dialéctica, tanto en el sector público como en el sector privado, porque los fenómenos de burocratización se dan en todo tipo de sectores. Es un tema que me parece importante tener en cuenta. El segundo elemento es que ha cambiado o está cambiando enormemente el concepto de políticas culturales. Yo creo que el concepto de políticas culturales que se configuró después de la Segunda Guerra Mundial en Europa, básicamente fruto del desastre de la guerra y que se basaban en políticas de un autointervencionismo del Estado para recuperar ciertas cosas, recuperar patrimonio perdido, recuperar institucionalidad perdida, recuperar prácticas culturales, pero luego se convirtió en un fenómeno de recuperar la participación de los ciudadanos y sobre todo lo que aportó más en la segunda mitad del siglo XX a las políticas era que la cultura se incorporaba en el paquete de políticas públicas. Que en las políticas públicas no solamente había sanidad y educación, sino que se incorporaba las políticas culturales en plural. Porque nadie puede olvidar que después de la Segunda Guerra Mundial el concepto política cultural en singular daba mucho miedo, porque la política cultural fue fruto del uso y la manipulación de los autoritarismos, ¿no? El tema de políticas. Y entonces este concepto de democratización, de participación, de varios actores, todo eso dio un modelo de políticas de Estado. Una de las grandes preguntas que yo me planteo hoy en día, después de llevar muchos años estudiando, es que la mayoría de políticas culturales se construyeron sobre un principio de discutir por derecha y por izquierda qué era cultura y qué no era cultura. Es decir, basaba más en definiciones disciplinares o teóricas de la cultura. Y no hay un documento de política cultural que no empiece con una definición que entendemos por cultura, ¿no? Y generalmente luego se va a caer en el peor texto que hay. Yo también lo he publicado, soy pecador, lo reconozco, que es la Declaración de 1982, la Declaración de México, que lo peor que puede haber es una declaración de cultura que es fruto de un pacto entre Estados, entre Estados, ¿no? Pero el problema más grave que veo aquí y que nos ha de preocupar y que lo voy a titular como un gran reto, pasar de súbditos a ciudadanos. ¿Qué quiere decir pasar de súbditos a ciudadanos en este contexto? Me explico. Muchas de estas políticas culturales, con toda la vocación democrática y la buena fe, o eran políticas ilustradas, o eran políticas que definían ciertos grupos de poder que influenciaban, no se basaban en derechos. No se basan en derechos. Nuestra Constitución española no se basa en derechos. Y teníamos textos de los derechos, porque en la Declaración de 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, 1948, en el artículo 27, la Declaración de Derechos Humanos dice: toda persona tiene derecho a participar en la vida cultural. Y nunca ningún derecho habla de cultura. La palabra cultura habla de vida cultural. ¿Por qué? Esa es una gran pregunta. ¿Y por qué no se basan ciertas políticas culturales en derechos? Es decir, la ciudadanía de derecho. Porque de alguna manera hay una concepción que se entiende que la cultura se ha de dar. Se ha de dar, es como una donación del culto, del experto, del ilustrado, al analfabeto, al inculto, al que tiene que recibir. Es una cierta actitud paternalista, ¿no? De no reconocer. Y sobre todo porque estas políticas culturales se basaron básicamente en las políticas culturales que se utilizaron en la configuración política del Estado-Nación. Siglo XIX, XVIII, XIX, XX. Es decir, de alguna manera, el nuevo Estado-Nación necesita la cultura para legitimarse y crean un concepto que son las culturas nacionales. Las culturas nacionales, algunas de ellas, y tenemos experiencia cercana, pero quiero hablar más quizá de fuera, algunas de ellas sin reconocer que dentro del territorio del nuevo Estado habían otras culturas.
de reconocer que habían otras lenguas, otras formas, ¿no? España es un ejemplo, ¿no? Pero bueno, América Latina es un ejemplo clarísimo. Ejemplo clarísimo. Entonces se construye como proyecto político, sí que construyes una cultura nacional, que es una cultura nacional, como dice Mario Castells, de identidad de proyecto político. Pero esto no resolvía el problema de las políticas culturales. Si la gestión cultural se basa en un concepto de política cultural, de Estado-nación, que ha construido un referente cultural de lo que es cultura, de lo que no es cultura, y no tiene en cuenta que los ciudadanos tienen derechos, aquí se crea un problema. Yo creo que es el gran problema de la contemporaneidad. No más políticas culturales de Estado-nación, políticas culturales basadas en derechos. El enfoque en derechos en las políticas culturales. Este es un gran reto. No sabemos hacerlo. No tenemos práctica de construir el discurso a la inversa. La economía de la cultura ha hecho los sectores de la cultura, pero vamos a ver. Y entonces, si analizamos aquí, tendríamos que analizar un concepto que me parece fundamental, porque si el artículo 27 de la Declaración de Derechos Humanos, 1948, era una declaración, lo que es más importante es el Pacto 15 de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966. En el que los estados se comprometen. En este momento se están empezando a hacer análisis si los estados están cumpliendo este pacto a través del trabajo de una experta independiente en Naciones Unidas para los Derechos Culturales. Y este pacto dice que toda persona tiene derecho a participar en la vida cultural, a gozar de los privilegios de la creación, a la protección de su libertad de creación, de su obra, tal. Dice una serie de cosas. Pero es muy importante porque lo que protege es al ciudadano, al individuo, a participar en algo que define estos dos textos como vida cultural. Como vida cultural, no como cultura. Porque dentro de la vida cultural hay a veces varias culturas. Una realidad en el mundo es que no hay ninguna ciudad, metrópolis grande en el mundo que sea monocultural. La vida cultural en las grandes ciudades son vidas culturales, multiculturales, que coexisten y conviven diferentes culturas. Y que cada uno tiene posibilidad de hacer. Son multiculturales o interculturales, como ustedes quieran. Eso es un tema muy importante, porque es un cambio de enfoque. Si aceptamos que el ciudadano tiene derecho a participar de la vida cultural, es analizar la vida cultural, es gestionar la vida cultural, es uno de los encargos que se está dando a la sociedad contemporánea. Donde el papel del Estado, de lo público, va a cambiar de rol, porque la vida cultural, el Estado no tiene derecho a dirigirla. No tiene derecho, como no tiene derecho a dirigir la vida social. Ha de facilitarla, ha de proteger, ha de garantizar el derecho de acceso a la vida cultural, ha de hacer otras funciones que no es la de dirigir, la de dar. Lo que yo les decía, el complejo del príncipe, ¿no? El príncipe que da a la cultura y cada príncipe quiere dejar su pirámide en su territorio, ¿no? No hay alcalde o presidente, no se puede decir una pirámide cultural, dejarla aquí y luego se va y ya está. Ya he dejado aquí yo ese tema. Esta idea de cambiar en un enfoque de derechos yo creo que va a ser fundamental. Y es un tema muy bien estudiado hoy en día por, si ustedes ponen en Internet, experta independiente en derechos culturales de Naciones Unidas, encontrarán unos documentos muy interesantes sobre este Pacto 15 que han analizado Farideh Sajet, esta experta. Creo que esto es un tema, si el enfoque en derechos, luego volveré a referencia a esto, no me voy a alargar porque quiero decir más cosas. Segunda cuestión, o tercera, no sé. Ya no podemos entender la cultura solamente como un sector. Yo creo que está muy bien el ciclo, el ecosistema cultural. La cultura es un sistema. Ya no podemos entender la cultura como un sector. Fíjense bien, la realidad de nuestra sociedad, y para utilizar la palabra, la realidad de la vida cultural contemporánea, es que interactúan muchos subsistemas.
el económico, el comunicativo, el jurídico, el sanitario, el educativo. Pero la cultura no es un subsistema aparte, está interrelacionado con otros subsistemas. Si aceptamos analizar la cultura como un sistema cultural, la organización pública de la cultura que tenemos no responde, porque nosotros respondemos a una estructura departamental, antigua, Departamento de Cultura, Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación, etc. Y aunque hagamos Ministerio de Educación y Cultura, como hay ahora en Madrid, cultura y educación no dialogan, es igual, sectores, departamentalismo. Departamentalismo de cada uno tiene sus competencias y quiere tenerlo todo. Y un departamento de cultura, pero si la cultura no funciona solamente con las competencias que tiene un departamento de cultura, ya sé que es difícil de resolver esto en la administración, no tengo la solución, pero sí el análisis. Vamos a poner un ejemplo. Si en Santiago de Compostela hay una obra de teatro esta noche a las 9 de la noche y termina a las 10:30, si a las 10:30 no hay bus para ir a algunos barrios de la ciudad, no hay transporte público, altera la posibilidad de participación. Por tanto, encontraríamos una relación entre comunicación y cultura. Hoy en día nadie puede escaparle que un teléfono móvil es un aparato cultural. La gestión del acceso a Internet libre, de banda ancha, esto no es un tema que gestione el Ministerio de Cultura. Y es cultura. Hoy en día es cultura esto fundamentalmente, el acceso. El tema educativo, ¿no? El tema educativo no puede estar al margen de la cultura, totalmente aislado del mundo educativo, ni el educativo de la cultura. Pero hemos de entender este ecosistema donde diferentes subsistemas actúan y hemos de leer la cultura así. Y esta lectura de la realidad de la vida cultural no coincide con nuestra organización departamental de nuestras administraciones, de nuestros ayuntamientos, de nuestras comunidades autónomas o de nuestros gobiernos y de nuestra Comisión Europea. ¿No? Porque la Comisión Europea también se ha demostrado que a veces se han financiado proyectos culturales con fondos estructurales, ¿no? Cuando había el artículo 128 de Maastricht, que era más posibilidad, que la cultura está en todo y tal, nos permitía más movilidad, ¿no? Más movilidad de un lugar a otro. Esto es fundamental. Hemos de entender la cultura como un sistema donde lo que se entiende como competencias de la cultura en un sistema departamental es una parte de este sistema y la gestión de la cultura tiene que entender el sistema, no el departamento. Y por política de turismo y cultura, patrimonio y cultura, ustedes están viviendo aquí. Yo, si les explico de mi tierra, que nos estamos muriendo de éxito de tantos turistas que tenemos, verán que vamos a pasar. Bueno, entonces, este tema es fundamental. Esta visión sistémica de la cultura, hemos de entender que hay muchas relaciones y muchas cosas, donde fenómenos migratorios alteran el sistema cultural y lo alteran clarísimamente. Yo vengo de una zona donde hay mucha migración. Si en la escuela donde van mis nietas el 50% de los alumnos son extranjeros, alteran el ecosistema escolar. Y esto es un tema actual. Nuestras vidas culturales no son monoculturales. Pero uno de los grandes problemas que tuvo el Estado-Nación creando estas políticas culturales de cultura nacional, ¿no? A mí me hace gracia cuando dicen cultura española. Yo he tenido un cargo de responsabilidad en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Es decir, no verán ningún texto que yo hablara de cultura española. Es decir, porque yo no creo que exista cultura. Es la cultura que se hace en España, o la que hacen los actores que hacen en España. Este concepto es difícil porque, además, este concepto que nos viene del Estado-Nación anula la existencia de culturas internas, a veces minoritarias. España lo hemos vivido, la comunidad gallega tiene su identidad cultural, tiene su lengua. Cuando hay una lengua propia es más fácil de identificarse de otras, pero cuando no hay lengua también hay culturas. Y porque hoy en día las grandes ciudades son grandes contenedores multiculturales.
un estudio sobre las lenguas que se hablan en Barcelona dice, y lo tuve que leer 2 veces y comprobarlo 2 veces, que en Barcelona se hablan, en la área privada y pública, 300 lenguas, con dialectos y tal. Y cuando ves ese dato dices, a ver, vuelvo a mirarlo, vuelvo a mirarlo otra vez. ¿Por qué? Porque hay familias que vienen de un lugar, vienen de otros, se hablan más, menos, minoritarias, pero llega a ser un fenómeno que me parece fundamental. Eso es un tema imprescindible a tener en cuenta. Es decir, la gestión en el sistema cultural. En el sistema cultural. Y cada sistema cultural se tendrá que estudiar y se tendrá que analizar. Otro tema de este complejo del príncipe que nos llevó en la década de los 80 a los 90, claro, aquí tuvimos 2 hechos importantes que en España que tienen sus aspectos positivos y negativos. El primero es que nosotros restauramos la democracia en la década de los 80, que fue acompañada por un crecimiento económico y un cambio social importante. Si no hubiera habido en la década de los 80 un crecimiento económico, no sé si hubiéramos llegado aquí. Por tanto, se crearon modelos de lo que era la democracia cultural en España a partir de un modelo gracias a un contexto que había en aquel momento. Ilusión, creatividad, innovación, desarrollo económico. También hubo una crisis de empleo que más o menos se intentó superar. Pero en aquel momento habían 3 fuerzas que dominaban a nuestras instituciones. Una es recuperar el tiempo perdido. Estaba clarísimo que teníamos que recuperar el tiempo perdido. Llevábamos 30 años de diferencia con Europa. Y cuanto más rápido llegaríamos a lo que llamamos el mínimo. Hoy yo hablaba con María José que no hemos llegado al mínimo aún. No hemos llegado al mínimo. Por lo tanto, los recortes que se han hecho últimamente han sido bajo mínimos. Es decir, España no tiene los mínimos democráticos de servicios culturales. ¿De acuerdo? Pero esto era una cuestión y recuperar. Y luego se reprodujo el modelo de Estado-Nación. Voy a explicarlo muy rápidamente. ¿Qué hace el Estado-Nación cuando quiere crear una cultura nacional? Pues en la capital, generalmente, donde está la oligarquía que manda, pues crean la Pinacoteca Nacional, la Biblioteca Nacional, el Auditorio Nacional, el Teatro Nacional, es decir, y todo lo que quieras nacional, que representa, y además con unos grandes edificios, que esto se ve en cualquier país del mundo, edificios que representan el Estado, la cultura del Estado, la legitimación del nuevo Estado, proyecto político por la cultura. Cuando aquí se empiezan los ayuntamientos democráticos, la autonomía y las comunidades autónomas en España, y perdonen si ofendo a alguien, pero no se ofenden, lo que han reproducido es el modelo de Estado-Nación. Han querido reproducir lo mismo. No hablo de su casa, hablo de mi casa. Teatro Nacional de Cataluña, Archivo Nacional de Cataluña, todo esto, Museo Nacional de Cataluña, todo esto en la capital, claro está. Yo que vivo en la provincia, en Girona, no, allí no vendrá ningún museo nacional. Todo en la capital porque han vuelto a reproducir esto. Gran fracaso. Y esto hacerlo en los años 80, 90. 80, 90 ha sido un desastre. Un desastre. Pero además, un desastre de concepto. Pero también un desastre a veces de forma, que es lo que un periodista, que no recuerdo el nombre, del País, hace muchos años, hizo un artículo que se llamaba El colosalismo cultural de España. Es los grandes equipamientos culturales, ¿no? Sí que verdaderamente algunos han funcionado, ¿no? Pero ya han visto cómo ha terminado Valencia, ¿no? Ustedes tienen aquí, no sé cómo está, pero tienen la ciudad de la cultura, que seguro que es un problema importante a resolver. ¿Por qué? Porque, claro, se basa en un criterio de decir, bueno, el Estado ya proveerá. Es un modelo totalmente desfasado. Por lo tanto, y de difícil solución, porque no hay nadie que sea capaz de destruir todo esto, de tirarlo al suelo. Si fuéramos el Carrefour, venderíamos esto y lo venderíamos a otra cadena.
como hacen, fíjese, los supermercados. Eroski ha cambiado Carrefour, Carrefour ha cambiado Mercadona. Se van cambiando los espacios y a veces pueden cambiar de ser esto a hacer una planta de colchones. Es igual, cambian. En cultura no. Si tú te han hecho un teatro desmesurado en tu ciudad, lo vas a vivir toda la vida. No, vida, siglos. Porque hay ciudades en España que se han hecho inversiones. ¿No? Yo me acuerdo de un alcalde que le decía un día discutiéndole, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto en el equipamiento cultural, le decía, en 500 años esta ciudad no ha tenido la posibilidad de tener 90 millones de pesetas para construir un equipamiento cultural. Tu responsabilidad es que si lo gastas ahora, no habrá 200 años más la posibilidad de hacer esta inversión. Y entonces, piensa lo que haces y en qué perspectiva y qué usos. Claro, esto no podía ser. Complejo del Príncipe dominaba y el príncipe quería dejar su señal, su pirámide y el colosalismo cultural. Esto hoy en día está creando problemas de un concepto importante, que luego si tengo tiempo trataré, que es la sostenibilidad de la gestión cultural. Gestión cultural y sostenibilidad. Criterio de sostenibilidad. Porque quizá hay modelos que no pueden ser. Otro reto que tiene importante la gestión cultural es integrar nuevas prácticas culturales, nuevas formas culturales, nuevos actores culturales. Generalmente, decía al principio de mi conversación, que la cultura mira mucho para atrás. Y a veces la cultura, la gestión de la cultura, las personas de la cultura, muchas veces casi no viven la contemporaneidad. Y el futuro no digamos ya. Imposible. Pero vivan para atrás. Siempre lo hemos hecho así, con estas ideas, ¿no?, de cambios, ¿no? Porque a veces cambiar una práctica cultural, antes necesitamos una generación, 25 años, ¿no? ¿Cuántos años? Las bellas artes, las bellas artes, despreciaron al cine y le dijeron, ¿y hasta cuánto tiempo se aceptó el séptimo arte, ¿no? Llegó a decir las bellas artes, aceptaron, tardaban una generación para aceptar que el cine era un producto cultural, ¿no? Y la reacción, acuérdense cuando el sector cultural criticaba la aparición de aparatos de grabación, los cassettes, ¿no? O la televisión, cantidad de literatura, de crítica cultural contra la televisión, es lo opio del pueblo, no sé qué, no sé cuánto, cuando hoy en día la televisión, la alianza televisión-cine permite tener una cinematografía propia. Es decir, claro, hay cantidad de ejemplos de ese tema. Entonces, la gestión cultural tiene que mirar a los actores contemporáneos, los actores del presente y los posibles actores del futuro que ya están empezando a trabajar en nuestras ciudades, en nuestros barrios, en nuestra ciudad. Y que muchos de ellos están trabajando en cultura y les importa un comino la gestión cultural. Porque cuando yo he hecho un trabajo sobre los actores culturales, he hecho entrevistas en la provincia de Girona, hicimos un trabajo sobre el sector cultural de Girona y hacíamos entrevistas y dije, ¿por qué me vienes a preguntar? Dije, porque estamos haciendo un censo de agentes culturales. Dice, yo no soy un agente cultural. ¿Pero qué haces? No, yo tengo una radio local. Yo tengo, yo pinto, yo hago audiovisuales, pero yo no soy un agente cultural, ¿no? Este desmarque, porque de alguna manera identifican con un modelo de cultura que no les gusta identificarse. Un modelo de cultura. Entonces, aquí hay un tema importante. Esta gente nos hemos de incorporar a las políticas culturales, a la gestión de la cultura, a la vida cultural. Hemos de observar qué está pasando en la vida cultural. Y en la vida cultural aparecen nuevos actores. Actores, muchos de ellos, totalmente diferentes. Y que muchas veces las políticas culturales no permiten que ellos salgan. No es que no les den apoyo, es que los ahogan. Ya no estamos hablando de dar apoyo a ciertos sectores, ¿no? Mucho sector de la música, por ejemplo, o del teatro, no quieren dinero. Lo que tampoco quieren es que les claven un 21% de IVA. Quieren un IVA cero para tener un poco más de margen en sus actividades y tener su propia iniciativa. No piden al Estado que les financie. Lo que quieren es un entorno favorable a su actividad. Esos nuevos actores son importantes. Y esos nuevos actores
van a tener un papel fundamental porque aportan innovación, aportan alternativas, aportan nuevas ideas que son fundamentales para asumir el futuro. Muchas veces, cuando yo hablo de las élites culturales, no estamos hablando de las élites políticas. Piensen que en el sector cultural, y ustedes lo sabrán muy bien, hay élites que vienen del propio sector cultural. Élites del sector artístico, de creadores, que copan y no dejan entrar otros modelos, ¿no? Es como, hay algún autor que ha dicho, la cultura secuestrada, ¿no? La cultura secuestrada por grupos. No sé si sea cultura elitista, que es un concepto que a mí no me dice nada. Lo preocupante es cuando un grupo se apropia de la cultura y no deja que otros participen. Es decir, no se comparte porque no es entendido que la cultura es un bien común y que todo el mundo tiene derecho a participar en la vida cultural a partir de su realidad. No se acepta este principio, ¿no? No. Nosotros somos los escogidos, ¿no? Para seleccionar las élites artísticas, creativas, no políticas. Y a veces esas élites artísticas están muy cercanas al poder, influyen al poder político y no le influyen siempre positivamente. No le influyen positivamente, porque si hubieran influido positivamente, quizá ciertas desgracias no se hubieran hecho. O a veces, si me perdonan, porque voy a blasfemar, élites culturales muy ignorantes, en clave de gestión de la cultura. No digo en clave de otros campos. En clave de la gestión de la cultura. Son ignorantes, no están al día de lo que está pasando en el mundo, en los temas de los formatos y de los sistemas de gestión de la cultura. Son ignorantes. Yo he escrito políticas culturales ignorantes. Es lo más duro que uno puede asumir desde su país, es que hay políticas culturales ignorantes. Ignorantes quiere decir que no usan el conocimiento disponible que existe para tomar decisiones. Toman decisiones a partir de criterios preconfigurados, no decisiones técnicamente elaboradas, porque hay saber, personas y expertos que pueden ayudar a tomar una buena decisión. Para construir este tejado, yo haré referencia a un arquitecto. No yo, porque soy concejal de cultura, voy a decidir cómo se construye este tejado. Porque esto requiere una técnica, requiere alguien que sepa cómo se tiene que trabajar esto en este clima, en este entorno, en la estructura de este edificio. Creo que esto es fundamental, entender este tema. Luego, estos agentes, nuevos agentes, no encuentran espacio. ¿Qué puede pasar cuando no encuentran espacio? Pues un tema que está muy de moda hoy aquí, muy de moda, digo, desgraciadamente muy de moda, que es cuando el talento cultural no encuentra, decía antes, el entorno apropiado, el clima apropiado, lo que hace el talento cultural es emigrar. Tenemos la generación española más formada de nuestra historia y por desgracia, ves circular doctorandos, que te digo yo, marchándose porque no encuentran el clima favorable. Fíjense bien, gestionar la vida cultural es crear un clima favorable, y aquí encontraríamos una formulación diferente, un clima favorable para que el talento cultural se retenga, se tenga presente, no se nos vaya, no se nos vaya. Y eso es un tema fundamental en las políticas culturales contemporáneas y futuros. Saber retener el talento cultural. Y esto es un tema de agenda política de primer orden. Otro aspecto es, a veces se presenta un cierto debate en este tema de los actores culturales como un dilema en que hemos de superar que la cultura no es solamente una dialéctica entre Estado e individuo.
sino intervienen más elementos hoy en día. Por ejemplo, interviene el mercado, palabra que también a veces ha sido rehuida por el sector cultural. ¿Existe un mercado cultural? Claro que sí. Existe el mercado cultural y ha de existir. Cuanto mejor funciona el mercado cultural, más importante va para los creadores, para los artistas, para los productores, para la gente que existe un mercado cultural. Pero entre el papel del Estado y el mercado hay la gran definición de lo que es una política cultural, que es decidir qué irá en lógica de Estado y qué irá en lógica de interés general. ¿Qué irá, perdón, el Estado que irá en lógica de mercado? ¿Qué irá en lógica de interés general? Esto es interés general, de paréntesis. Y uno de los intereses generales más importantes que hay en una sociedad democrática es garantizar el derecho a participar en la vida cultural de la ciudadanía. Esto es un interés general. Y el mercado que funciona por sus propias lógicas. Y también hay sistemas mixtos, medio mercado, medio privado, medio público, como estamos viendo hoy en día, que se articulan perfectamente. Pero decidir qué va a ir en lógica de mercado. Yo estoy totalmente en desacuerdo, es decir, es que hay una dependencia del Estado. Puede haber mucha crítica a la intervención de la administración pública. Pero primero, falta más administración pública en cultura, pero quizá una administración pública diferente. Una administración pública. Pues una administración que se rija por el principio de garantía del derecho cultural. Cambia. No por el antojo que tenga el consejero cultural o el ministro cultural de turno. Que se gestione una política cultural que se base en el derecho cultural y que se gestione bajo el interés técnico. Con interés técnico. Es decir, que ciertas decisiones en cultura requieren conocimiento. No todo el mundo está capacitado para tomar decisiones. Decíamos, para conservar un papel, como decía al principio, o para restaurar un cuadro gótico o para un edificio, necesitamos técnicos, personas especializadas que sepan hacer esto y que la decisión se someta al criterio técnico. Y esto no va en contra de la legitimidad democrática de nuestros representantes. Esto va a favor de ellos. Ellos no han de entrar. Hablábamos antes de un responsable democrático, legítimo, escogido, no tiene que decidir una programación de nada. La programación es un tema artístico. Y ha de haber un director artístico que haga la programación y que si no va bien la programación, asuma la responsabilidad si se lo despida. Pero ha de haber un director artístico, como ha de haber un comisario de una exposición, ha de haber personas con know-how posible para tomar esas decisiones. Y el poder, las políticas culturales, tienen que respetar estas reglas de juego, igual que respetan el diseño de cómo ha de ser un puente, o el diseño de cómo ha de ser una casa, o cómo tiene que ser el funcionamiento de un automóvil. No van a diseñarlo cualquiera. Vamos a ayudar al sector del automóvil. No vamos a ver cómo han de ser los coches. Yo siempre digo una cosa que me parece fundamental. Las políticas culturales del futuro son políticas en que el Estado construya autopistas, carreteras o trenes de alta velocidad, si ustedes quieren, que está de moda. Pero no los contenidos, que por esas autopistas pase quien quiera, que la gente tenga derecho a circular y que circulen y funcione la vida cultural. Vamos a construir infraestructuras de base, que sean facilitadoras. Algún autor habla el Estado facilitador, facilitadoras de que la vida cultural sea rica y que el Estado equilibre esta vida cultural cuando pueden existir desequilibrios. Por ejemplo, entre centro y periferia. Y ustedes saben lo que es en Galicia ser periferia. Entonces, ha de haber reequilibrios. Y esto es hacer política. Sobre esto es importante, y sobre el tema del mercado también es importante profundizar.
Porque una forma que tenemos hoy en día de participar en la vida cultural, y voy a blasfemar otra vez, es comprar cosas. Yo estoy contentísimo cuando me voy a comprar un libro en la librería, digo, estoy ayudando a la creación. Cuando voy a comprar un libro en la librería, estoy haciendo varias cosas. Estoy haciendo varias cosas. La primera es que hago un acto comercial, consumo cultural. Si hay consumo cultural, el sector cultural funciona y una parte de este consumo cultural va al creador. Poco, pero va al creador. Por lo tanto, la creación vive más si yo compro libros, si yo pago una entrada en un teatro, si yo asisto a lugares. Cuando hago este consumo cultural, dicho así como consumo cultural, yo estoy participando en la vida cultural. Para participar en la vida cultural no solamente tengo que ir a las asambleas de mi barrio, puedo participar en la vida cultural de esta manera. Por ejemplo, yo cuando me compro un abono en el teatro, estoy ayudando. Cuando me hago también socio de los amigos del museo, estoy participando en la vida cultural. Pero cuando voy a comprar, sea donde sea, de Corte Inglés, discos, estoy participando en la vida cultural. Esto es un tema importante y cuando el mercado funcione mejor, pues una parte de la cultura tendrá sus beneficios, ¿no? Y tendrá su sistema de funcionamiento, su cadena de valor y tal, cosas. Por otro lado, cuando yo estoy participando en esto, yo estoy satisfaciendo mis necesidades culturales. Y estoy satisfaciendo mis necesidades culturales porque me compro un libro para pasar el tiempo libre, ¿no? Para no aburrirme. Estoy aburrido en mi casa y libro. Por lo tanto, una parte de este consumo cultural lo llevo a mi vida privada. Se ha hablado muy poco de la vida cultural privada. Todos tenemos una vida cultural privada. Escuchamos música, a veces tan privada que es íntima. Leemos en la cama, escuchamos músicos en la cama, miramos la tableta. Es decir, que de alguna manera en nuestra vida cultural incorporamos ciertos productos culturales, cada vez más escogemos para satisfacer nuestras necesidades culturales y cada uno tiene las suyas. Claro está que hay una relación, que yo no puedo profundizar aún, entre necesidades culturales y educación, que es un tema interesante a tener en cuenta. Por lo tanto, entre Estado y mercado hay una relación. Y también en los movimientos de la sociedad civil, todo lo que sea organización social y participativa que en la sociedad se pueda dar. Este triángulo Estado, mercado, sociedad civil, en el medio están los derechos culturales. Y esto es un tema importante a tener en cuenta. Esta relación tiene que estar mediatizada por los derechos culturales. No aceptaremos el relativismo cultural en el mercado cultural. Ciertas cosas, bajo unos principios, no aceptaremos que sea. Entonces, en la vida, en la organización social, el tercer sector, la sociedad civil, también tendrán unas reglas de juego. Regular esto es política cultural. Regular esto, no mandar sobre esto, sobre esta relación, no dirigir esto. Además, aunque quisieran, ningún Estado ha conseguido dirigirlo si no es a través del autoritarismo. Es decir, regular esto. Y que esta interacción entre administración pública, interés general, mercado, individuo y sociedad civil funcione. Cuando más interacciones haya, cuando más funcione esta red, para decirlo en un lenguaje más contemporáneo, esto más rica será la vida cultural. La vida cultural se podría medir por el conjunto de interacciones que existen entre los diferentes actores que hay en la cultura. Y esto será necesario, en ese sentido, será necesario porque esto es una relación de complejidad, como dice Edgar Morin. Es una relación de complejidad, que no hay modelos de cómo tiene que funcionar esta relación. Entonces, Morin, cuando habla del pensamiento complejo, dice, una de las capacidades fundamentales que tiene que tener la complejidad es la capacidad de contextualizar. Es decir, esta relación es diferente en contextos diferentes. No hay modelos. Cada contexto ha de construir su propia modelo de relación. Contextualizar esta relación es fundamental. Por eso no podemos exportar. Podemos exportar teóricamente modelos de políticas culturales, pero
teóricamente una política cultural no se basa en un modelo, se contextualiza a partir de referentes y comparativos con otros temas. Otro elemento fundamental, que me parece otro reto, lo he titulado, quizá para los que son mayores se acordarán, que en la década de los 70 un economista, Schumacher, escribió un libro que llamaba Lo pequeño es hermoso. Lo pequeño es hermoso. Que fundó, de alguna manera, en el año 73, fundó todo un pensamiento de que teníamos que poner en valor lo pequeño ante la gran creciente globalización o extensión, ¿no? Este ilustró mucho durante los años 80 o 90 toda una serie de políticas que se dieron en Europa, muy estudiadas, de recuperación cultural de las pequeñas y medianas ciudades. Las Tecnopol en Francia, en la época de Mitterrand, ¿no? Buscar que no toda la cultura quedara concentrada en el centro. Y buscaron polos de desarrollo económico, tecnológico y cultural en diferentes ciudades. Esto dio varios proyectos, el proyecto Cultura y Ciudad y Cultura y Región del Consejo de Europa y muchos proyectos de la Unión Europea iban en la idea de poner en valor estas pequeñas y medianas ciudades con dos pretensiones. La que se veía que estas pequeñas y medianas ciudades ofrecían un entorno de calidad cultural importante, podían tener una calidad cultural, un atractivo cultural, y que de alguna manera no despoblábamos el territorio a los grandes centros, sino dábamos vida cultural, lo que llamaba antes la pérdida de talento del territorio. Esta idea de recuperar cascos antiguos, recuperar patrimonios, que es, Santiago es un ejemplo, pero otras ciudades que casi no existían en el mapa, gracias a recuperar su identidad, su patrimonio, etcétera, empezaron a existir en el mundo. Y hoy en día, esto en Europa fue una política muy, muy interesante y muy eficiente. Se gastaron dinero para esto de fondos estructurales, de fondos sociales, de mucho dinero. Por ejemplo, todas las escuelas taller que recuperaron patrimonio en España, en Castilla, por el arquitecto Peridis en los años 80, salieron del Fondo Social Europeo. No eran dinero de cultura, pero luego se convirtieron en instrumentos de cultura importantes. Eso es un tema. Por tanto, hoy en día esto tiene una lectura diferente. Hoy en día es el valor de lo local. Uno de los problemas que a mí me parecen más importantes lo define Manuel Castells en su obra La sociedad de la información de forma muy clara. Dice, el Estado es demasiado grande para lo local y demasiado pequeño para lo global. Y yo le añado, cuando el Estado, en general, el Estado-nación, es demasiado pequeño para lo global, quiere controlar lo local. Y esto es la regresión que hemos vivido en España de poder local. Hoy en día, con la legislación actual, los alcaldes pueden dejar de hacer todo de cultura, no tienen ninguna obligación de cultura para nada y además tienen una justificación normativa y legislativa para no hacerlo. Porque antes había las obligaciones voluntarias. Hoy en día uno puede abandonarlas constantemente. En lo local está un elemento fundamental para vivir la globalización y la virtualidad. A pesar de la virtualidad, sigo citando Castells, la mayoría de necesidades de los ciudadanos, culturales, la necesidad de empleo, de seguridad, de educación, de sanidad, son locales. Además de la virtualidad en cultura, lo local tiene un valor importante, lo que yo llamo la cultura del roce, tocarse. Fíjense bien, cómo los circuitos del pop rock han vuelto al espectáculo en vivo. ¿Por qué han vuelto al espectáculo en vivo? Porque la industria discográfica ya no da lo que daba. Pero también porque la gente, aunque conozca todas las canciones, es capaz de pagar 90 euros para ir a un concierto del circuito pop rock internacional, porque va a haber algo en vivo, conviviendo con otros, cantando con otros y teniendo una experiencia en vivo. Yo puedo ver el Coliseo de Roma virtualmente, pero lo puedo vivir en vivo. Yo puedo
conocer las pirámides maya, pero vivirlas en vivo. El turismo, todo este aspecto de la vivencia en vivo. Lo local es el elemento fundamental para el desarrollo cultural y es el momento porque en lo local es donde está la base de la vida cultural. Tenemos una vida cultural local presencial y una vida cultural que a veces no es presencial. Y eso es un tema importante. Claro, repensar las políticas culturales territoriales va a ser un reto importante en la actualidad. Porque piensen que la mayor parte de la corrupción en nuestro país está en el ámbito local. Y lo que reclama la ciudadanía en estas elecciones es que el ámbito local se limpie, se mejore, sea más transparente y sobre todo responda a las necesidades. Y para terminar, me gustaría hacer una referencia a un tema muy importante. Uno de los grandes retos que tiene la gestión cultural es renovar sus capacidades. Capacidades institucionales, capacidades personales. Los profesionales de la gestión cultural tienen que renovar sus capacidades. Ya no van con las capacidades que habían estudiado. Son capacidades nuevas para tiempos nuevos. Pero también las instituciones las organizaciones culturales tienen que renovar sus capacidades. Sobre todo, como decía antes, la capacidad para evitar la injerencia política en la programación, lo creativo, etc. Capacidad de la institución para diferenciar entre legitimidad política y tipo de organización cultural que requiere la eficacia y la eficiencia. Es decir, en un museo se rigen criterios técnicos de eficacia, no criterios políticos. Los criterios políticos son otros temas. Y luego, la otra cosa es también aprovechar todo el potencial que tiene la cultura como una capacidad para el desarrollo cultural, para el desarrollo social y para intervenir en algunos de los problemas. Y esto es lo que se va a exigir a los gestores culturales. Hay más temas, la gestión cultural, la internacionalización, el trabajo en red, había muchos más retos, pero lo más importante es, para pensar en los retos de futuro de la gestión cultural, hemos de tener capacidad crítica y analítica de la realidad para replantearla y para saberla formular de forma diferente y, sobre todo, para saber proyectar al futuro. Si es así, la gestión cultural responderá al encargo social y sobrevivirá. Pero yo también digo, si la gestión cultural solamente se queda en la gestión administrativa y burocrática de ciertas instituciones culturales, la gestión cultural perderá su ocasión, su oportunidad de estar a primera línea y responder a la sociedad de lo que le está reclamando en estos momentos. Una gestión cultural diferente en el que lo local, es decir, la cultura de proximidad, va a tener un papel importante a pesar que estamos en entornos más globalizados y también con la presencia de entornos virtuales. Muchas gracias. Moitísimas grazas por esta magnífica apertura. Temos uns minutos para proceder brevemente algunhas intervencións puntuais, porque logo, na última parte, abrirase o debate máis amplo. As que sean puntuais, por favor, con respecto á ponencia do señor Martinel. Sí, aquí. Buenas tardes. Yo comprendo que una conferencia, cuando se quiere hablar de cultura, evidentemente, pues se puede hacer desde distintas aristas. Entonces, el gran problema en el que se puede incurrir es que al hablar, insisto, de cultura en una charla, pues se haga una representación un poco genérica y se obvien pues, aspectos particulares que puedan presentarse, por ejemplo, en el campo arquitectónico, etcétera, etcétera, y se puedan confundir con otros, como puede ser pues, el de los teléfonos móviles, etcétera, etcétera. Tengo una discrepancia en cuanto al hecho de que la alteración de los sistemas culturales por medio de la emigración pues sea algo positivo. Yo considero que todo lo contrario. Entiendo que es perfectamente legítimo que se pueda hablar de una cultura nacional. Yo creo que cuando usted hace una cierta crítica de la cultura nacional es porque está pensando en una cultura estatal.
porque estoy convencido que si usted, como catalán, que creo que es, perfectamente sería partidario de que exista una cultura propiamente catalana, o sea, de la nacionalidad o de la nación catalana. Y esa sería una pequeña idea. Cuando se habla de colosalismo cultural, precisamente creo que está usted refiriéndose a ese tipo de cultura, a esa cultura nacional. No creo que tampoco haga mucho daño que exista pues, el Teatro Nacional, en fin, la Discoteca Nacional o la Biblioteca Nacional, entre otras cosas. Pero para ir a preguntas puntuales. Respecto al gestor cultural, yo veo un grave problema en cuanto al gestor cultural que pueda desdibujarse, que pueda separarse del aspecto burocrático. Me gustaría saber, si hablamos de un gestor cultural local, cómo puede escapar de la máquina burocrática. Yo no creo que exista la figura del gestor cultural particular. ¿Cuál es el riesgo del gestor cultural oficial? Pues que tenga que atender unas políticas en determinados momentos concretos, políticas culturales. Por ejemplo, en Galicia tenemos, tristemente, desde mi punto de vista, una persona, el nombre de una persona, los que ya tenemos cierta edad la recordamos, un tal Chamoso Lamas, del cual, pues, repito, los que tenemos cierta edad recordamos, pues, ciertos sucesos de tipo arquitectónico que requirieron que, en su momento, pues, obedeciendo una política muy concreta, de una época muy concreta también, pues, constituyeron auténticos adefesios de tipo cultural. Entonces, repito, me sorprende, o sea, me gustaría que existiesen realmente gestores culturales que tuviesen una cierta capacidad de independencia para producirse con independencia. Una segunda cuestión, también muy breve, es que yo estoy de acuerdo con usted en que existe una canalización por lo que yo llamo guetos culturales. Es decir, yo creo que existe realmente el secuestro cultural. Yo le llamo secuestro cultural a que algún tipo de culturas pues, esté monopolizado por determinados grupos. ¿Cuál sería la solución para evitar eso? Pues dar posiblemente la participación, abrir la participación a colectivos, pero claro, siempre habría el riesgo de presuponer o de suponer a priori, tal vez de modo torticero, que esos colectivos no tuviesen capacidad cultural suficiente como para dirigir determinadas entidades de tipo cultural. Es decir, yo creo que nos movemos, cuando hablamos de la cultura, en un tema, en un campo tan amplio, tan extenso, que lanzar, en fin, dogmas, consignas o, en fin, proclamas de tipo general me parece francamente excesivo. Nada más. Hola. Bueno, en relación a lo local y a la política local, dado que hemos asistido a unas elecciones municipales en todo el territorio, no así las autonómicas en parte del territorio español, quería preguntarte, que seguramente has estado atento a los programas municipales, ¿no? Si se ha visto o si has notado que proponen medidas de futuro para las políticas culturales, ¿no? Es decir, esta idea de que hay que ver, digamos, a dónde queremos ir, pues a dónde quieren ir los proyectos municipales en términos generales, porque va a haber concreciones en determinados puntos que van a tener unas ideas muy concretas y otros que no. Pero desde mi punto de vista, digamos, yo no he percibido que quieran una política cultural, digamos, de esa vanguardia que no solo artística, ¿no?, sino política. Y, digamos, en relación a esto, si los programas municipales o los programas electorales, en este caso municipales, pero podrían ser de otra amplitud, ¿no?, dan cuenta de lo que la ciudadanía quiere oír a veces, ¿no? Es decir, ellos rescatan lo que los ciudadanos quieren. Yo no veo, y no sé si tú me lo confirmarás, que la ciudadanía es consciente de que somos ciudadanos o ciudadanas con derechos culturales. Yo no veo ese concepto de derecho cultural más que en la academia. No sé si en los gestores culturales o así. En los agentes culturales, pues yo veo que les pasa un poco como los educadores, ¿no?, que salvo el caso de ser maestros, la gente no se ve como educadora o como educadora ambiental o como educador, se ve como otra cosa, ¿no? Entonces, en la agente cultural yo entiendo que se quieran desligar de ese término, que no deja de ser una categoría nuestra, de la academia, nada más. Gracias.
Hola. Bueno, antes de nada, agradecerte la charla y la claridad con la que expones un montón de temas en los que me considero muy afín. Me gustaría tratar un tema que si se habla de gestión, o hacerte una pregunta más bien, que parte desde este enfoque. Si se habla de gestión, muchas veces también pones el contraste entre la gestión más civil, la gestión más institucional, introducir el concepto de autogestión, por ejemplo, a la hora de plantear todas estas propuestas ciudadanas que están llegando ahora a los estamentos locales, a las instituciones. Muchas de ellas se nutren de base, muchas de ellas, y no todas, se nutren de base de movimientos sociales de base que están trabajando mucho en la autogestión. La autogestión se produce a nivel cultural también en muchos casos, fuera de instituciones. Las causas por las que se produce esto pueden ser fáciles de imaginar, por la que muchos agentes culturales prefieren no trabajar con las instituciones, sino generar nuevos modelos. Y ahí realmente tu discurso lo considero plenamente afín en muchas cosas, ¿no? ¿Y de qué manera ves posible el trabajo, la conciliación entre esos modelos de autogestión que se están generando, que se están aprendiendo en la ciudadanía cuando llegan a las instituciones? ¿De qué manera la gestión cultural en las instituciones en donde estos movimientos ciudadanos lleguen puedan asumir y absorber estos nuevos métodos y herramientas de autogestión y hablar de gestión colaborativa, de gestión participativa, donde a lo mejor pues esa figura que colocabas tú, ¿no? del director de arte o el director técnico pueda ser más un proceso horizontal y no tanto una figura jerárquica que se suele utilizar como referencia? Gracias. Bien. En relación a la primera intervención, si considera que quizá es excesivo como he opinado sobre ciertas cosas, lo siento, no ha habido mi voluntad crear dogmas. Yo les he presentado algunas reflexiones muy rápidas por falta de tiempo de temas bastante complejos. Siempre digo a mis alumnos que la gestión de la cultura es la gestión de lo opinable, y la discrepancia en la opinión y las diferentes maneras de entender las cosas es la riqueza de la cultura. No hay un dogma de la cultura, no hay un modelo, yo decía. Y ese tema es importante. Cuando yo hablo de que la vida cultural es multicultural, yo no estoy diciendo si es bueno o es malo. Yo estoy diciendo que en muchas ciudades esto se da. Tengo mi opinión de los aspectos positivos y negativos, pero hay una realidad que no podemos obviar y no podemos. Cuando yo hablo del concepto de cultura nacional, de los estados-nación, y estoy hablando más a nivel internacional y también a nivel de otros países, y lo he trabajado bastante con latinoamericanos, es esta idea de cuando se construyen las repúblicas en América Latina y se construye una cultura nacional más, diríamos, metropolitana, más central, y no se reconoce que existen 20 culturas dentro del propio país. Y cuando digo que las comunidades autónomas reconstruyen el modelo de Estado-Nación, no digo que no tengan el derecho a establecer su identidad en forma de cultura nacional o lo que les parezca, en Galicia o en Cataluña, me parece totalmente correcto. Yo creo que es mucho mejor construir una cultura nacional en base no a la definición de esta élite que secuestra, sino en base a los derechos de la ciudadanía. Yo creo que la mejor manera de construir una cultura nacional es reconocer la ciudadanía cultural. Y reconocer esos derechos es fundamental para ponerlos al primer punto de la agenda de la política. No hay nadie que tenga que definir cuáles son mis preferencias culturales. Yo ya las seleccionaré. Yo quiero que me reconozcan este derecho. Lo que sí yo quiero es un entorno, yo he dicho la palabra clima, que me facilite esto. Y en relación, no puedo, esto es un tema muy complicado y lo he tratado porque creo que tengo que tratarlo. Y sé que es muy complejo y el debate es muy abierto sobre esto, sobre cómo se ha de construir
una sociedad de futuro, si sobre modelos nuevos, modelos antiguos y tal. Y como puedes suponer, en mi tierra esto es un debate que se está todavía. Lo que pasa es que a mí, cuando alguien quiere construir un modelo sin consultar a la ciudadanía, digo, no, vamos a consultar a la ciudadanía, se tiene que construir de una forma diferente. Es un tema de actualidad, complejo, polémico, favorable o desfavorable, discutible, todo lo que quieran, pero es un tema de... No estoy de acuerdo en que las comunidades autónomas en España, digo las comunidades autónomas, hayan reproducido este modelo de Estado-Nación, porque demuestra que es muy centralista. Para mí la cultura nacional está en todo el territorio de Cataluña. Cuando a mí me hablan del Museo Nacional de Cataluña, me gustaría que todos los museos de Cataluña fueran el Museo Nacional de Cataluña. Digo esta imagen, que ya sé que es absurda, ¿no? Pero digo, en esta idea de país, de integración de las partes y toda esa serie de cosas. Y sobre el tema de la burocracia, esto, yo he pasado 25 años de mi vida estando en la administración. Cuando digo esto, lo conozco muy bien. Cuando estás en la administración, estás sujeto a un procedimiento. Pero yo creo que no puedes hacer solamente el procedimiento. Has de buscar la fórmula, se ha de buscar una fórmula para que no sea solamente el conservador de un procedimiento burocrático. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque dentro hay una tendencia a que dicen, no se puede hacer nada, aquí, todo está reglamentado. No, uno tiene que luchar y forzar a la organización buscando algunas fisuras. Quizá hay momentos en que la posibilidad de cambio y de fisura es muy reducida y hay momentos en la vida profesional de una institución que puedes hacer más cambios. Esto es real, no siempre es perfecto. Pero la responsabilidad de un gestor que trabaja en lo público es tener esta contradicción, esta tensión interna entre el procedimiento que ha de cumplir, porque es un funcionario público, y por otro lado, el intentar forzar al máximo la innovación y el cambio en la institución. No se puede quedar solamente en el procedimiento, eso es lo que quería decir. Tiene que tener yo reclamo a los funcionarios públicos de la cultura que sepan trabajar el tema de la burocratización, pero que también sepan trabajar el tema de la innovación, de abrir expectativas, de nuevos escenarios, etcétera, que es un tema muy importante. Yo creo que las políticas culturales no están presentes ni en los programas locales, ni autonómicos, ni nacionales, ¿no? Son partes muy mal tocadas, muy maltratadas, ¿no? Y muy maltratadas porque generalmente es más de lo mismo o son generalidades sin ningún tipo de concreción y de planes. Se han hecho esfuerzos en algunos lugares de hacer planes estratégicos, pero yo creo que una política cultural tendría que ser una política de pacto de Estado, que cambiara un gobierno y continuara. Les decía en el almuerzo como en Francia. En Francia gobierna la derecha y la izquierda y la política cultural casi no se mueve. La destinación presupuestaria a cultura es casi siempre la misma. Y se mantiene una cierta estructura con algunos cambios, pero hay como un pacto que mande un grupo a otro. Esto sería lo más deseable en este país, que además, teniendo en cuenta la realidad de España, es muy difícil negociar esto. Es muy difícil negociar esto porque hay realidades culturales diferentes. España para mí es un país pluricultural, no es monocultural. Y por tanto, aceptar la pluriculturalidad y todo eso no es fácil. Y luego los modelos de gestión, yo creo que pueden ser de autogestión perfectamente y alternativos. Y creo que cada vez más hay gente que está trabajando en unos modelos de gestión. Yo decía el miedo a que esta gente se quede al margen de la gestión cultural tradicional, ¿no? Pero están haciendo gestión cultural de forma diferente. Yo creo que estamos asistiendo a un cambio importante en los modelos de gestión, todos los modelos de patrocinio, de mini patrocinio y patrocinio participativo, y de alguna manera están cambiando las relaciones. Muchas veces la administración pública no sabe dialogar con esos nuevos actores, no los entiende. O no encuentran el lenguaje para dialogar, para que dialogar es una cosa de dos. Y entonces es necesario trabajar en esto, en el entendimiento. Pero cualquier política cultural institucional necesita de estos nuevos creadores porque además son las nuevas generaciones que suben, que van haciendo, hay reemplazos.
y que esta gente no se puede quedar al margen de la oferta de la política cultural local o lo que sea. Entonces, es necesario irlos incorporando. A veces es difícil, pero muchas veces hemos de hacer esfuerzos para entender que su lógica es diferente. A veces choca con la lógica institucional, pero entre ese choque puede haber, casi la gestión cultural a veces es como una mediación entre sus actores y la institución, ¿no? Hace como una función de mediación y aquí, pero claro, los modelos son abiertos y la gestión cultural no es de una ideología de otra. Hay gestión cultural en muchos enfoques, en enfoque participativo como enfoque, diríamos, más conservador, ¿no? Es decir, la gestión cultural tiene formas diferentes y tú valorarás, de acuerdo con tus valores, tus principios, entenderás que una gestión cultural es más afín a lo que tú crees que ha de ser la gestión de la cultura o no. No hay una forma de gestión cultural. Hay mucho, por eso decimos que es opinable, porque hay muchos enfoques en la gestión de la cultura. Y aquí aceptar que hay modelos emergentes es fundamental para aceptar los retos de la gestión cultural del futuro. Ben, moitas gracias. Como isto continuará, levamos uns minutos de retraso, faremos unha breve pausa de 10 minutos para continuar ca seguinte parte da tarde.